¿Qué tal, artistas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a vuestra casa de los Visual Effects. Para hoy, como habéis visto hace unos segundos, he hecho una explosión basada en Vellum y os lo voy a explicar hoy paso a paso cómo lo he hecho. Se divide en 3 o 4 pasos muy sencillitos. El primero es preparar el source de nuestra simulación principal, que también hemos hecho en Vellum. Para la segunda simulación, que es la grande, en la que se basa todo el efecto, es muy importante el atributo de Attraction Weight, que ahora veréis para qué sirve y las variantes que puede tener. Y luego tiene dos simulaciones complementarias. Una que es un poco más sencillita, que es la de Debris, que es generar esas partículas chiquititas que están entre la simulación principal, que es un buen complemento y queda bastante chulo. Y luego una simulación de volumen, una simulación de humo, que rellena el efecto, le da mucha más presencia y envuelve y une los demás efectos. Entonces vamos a ir ahora a Houdini, os voy a explicar paso a paso cómo lo he hecho yo. Si tenéis alguna duda, sobre todo poned en los comentarios, que tanto Marco como yo os leemos y os contestamos lo antes posible. Pero antes de ir, sobre todo, suscríbete, darle like y, como digo, siempre pásalo o compártelo a la gente que crea que le puede sacar partido a este canal. Así que nada, no me enrollo más, vamos a Houdini, vamos a ver este efecto y luego seguimos hablando. Venga, chao. Vale, chicos, pues estamos ya en Houdini. Os voy a explicar un poquito así rápidamente cómo tengo la escena seteada. Aquí tengo las cámaras y las luces, el efecto propio y los nodos para hacer los renders, que son los exports. Vale, bueno, aquí tenéis una previsualización del efecto, ¿vale? De este frame, paso a paso, y vamos a ir viendo cómo lo he hecho yo, ¿vale? Entonces vamos dentro del nodo de Geometry. Vamos a empezar por cómo he hecho el source, ¿vale? He partido de un cubo, muy sencillito así, con un mountain. Lo he puesto en una posición un poco más alta en I, ahora ya veréis por qué. He cargado el Vellum el nodo de Vellum Constraints Grain, ¿vale? Que es el que transforma nuestra geometría en puntos. Aquí tenéis el particle size y para darle más definición o menos. O sea, si variáis esto, pues varíais la cantidad de puntos. Os recomiendo que testéis así primero. Es importante que trabajéis con el Attraction Weight, que es este nodo que os he comentado antes en el inicio, que es bastante interesante para generar los clusters, que son básicamente los grupos que hay entre las partículas. Os voy a poner un poco más de definición aquí para que lo veáis mejor. ¿Veis? Entonces, básicamente es cargar un attribute noise y aquí le dais el valor de attraction weight, ¿vale? Que es lo que tengo yo aquí. Aquí, ¿vale? Entonces, una vez tengáis este atributo, aquí sí que podéis jugar bastante con, bueno, pues con la amplitud, si queréis más o menos, o con esta rampa, y aquí podéis empezar a decidir, pues, cómo queréis que sean vuestros grupos de clusters, porque eso va a determinar básicamente cómo se va a fracturar o cómo se van a separar estos grupos una vez lo conectemos todo al Vellum Solver, que es lo que tenemos aquí. Entonces, aquí solo estamos seteando el source, que es lo que os he dicho al principio, y el attraction weight. Entonces, cuando vamos a simular esto, como ahora mismo no va a tener ninguna fuerza, pero nosotros lo hemos colocado en una posición un poco más alta de I para que no esté tocando el suelo directamente cuando empecemos la simulación. Entonces, si visualizamos la caché, solo lo he dejado caer para que se posicionen en un punto. Si queréis podéis visualizar los parámetros con el visualizador de aquí. Y solo es para cogerme de aquí un frame, que va a ser nuestro frame inicial antes de que la simulación explote. Vale, volvemos a la cámara y elegimos el frame que nos guste más. En mi caso, pues he elegido el frame 13. Y básicamente este es nuestro source, ¿ok? Entonces volvemos a poner ponemos un Vellum Constraint Grain, que está linkado este parámetro con el parámetro de aquí para que coincidan los puntos. Y aquí sí que vamos a hacer nuestra simulación principal, que es añadirle la velocidad, que es una velocidad custom, lo hemos hecho nosotros, que es el apartado de la izquierda de aquí, y ahora os voy a enseñar paso a paso cómo lo he hecho yo. Como es una velocidad radial, pues hemos partido de una esfera, que bueno, podéis animar un poquito si queréis que crezca un poquito así, con el mountain. Básicamente con el clip le hemos quitado la parte inferior, ya que no vamos a afectar velocidad a partir de un valor negativo en I, y hemos seteado esta velocidad con este código, ¿vale? Hemos creado un canal tanto de FEO como en O, que es frecuencia y offset, y hemos normalizado la velocidad de los puntos y le hemos añadido un random y un noise, ¿vale? Entonces, si utilizáis este código, veréis que os va a generar algo como esto. Vamos a hacerlo aquí bien y os voy a poner esto un poco más alto para que se vea mejor. Ahí estamos. Entonces, aquí con este
con estos canales, pues podéis decidir cómo queréis que sea vuestro noise, un poquito, ¿vale? Tanto en offset como la frecuencia. Aquí en este transform le he hecho un poco más pequeñito y solo he tapado la parte de abajo, pues para que esté, más que nada para dejarlo cerradito. En esta parte he hecho lo mismo, he copiado el mismo setup, solo por si queréis añadir alguna velocidad más o lo que sea, o queréis variar alguna cosa, o queréis variar la forma del emisor, el shape del emisor, lo que sea, pues ahí podéis variarlo y con un mesh juntarlo antes del DOP. Entonces, para que nos sirva esto en nuestro Velum, tenemos que generar, que a mí me gusta trabajar con el pop. Esas partículas lo que va a hacer es generar pues esta explosión, ¿no? Entonces aquí empezáis a ver ya los timings de vuestra explosión, de vuestra fuerza, qué alcance tiene, y es bastante interesante trabajar con esas partículas que al final vamos a afectar esta velocidad luego a nuestro grain. Entonces, bueno, es un pop solar muy sencillito, solo que tiene un pop drag para frenarlas un poco una vez ya han salido, y la velocidad que hemos hecho antes, la custom de este wrangle, de aquí, este set bell, la tenemos controlada por esta inherit velocity que está dentro del DOP. Entonces, una vez tenemos esto, lo podemos cachear si queréis, pero bueno, como son partículas va bastante rápido, y lo que tenemos que hacer es pasarlo a BDB, calcular la velocidad de estas partículas. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es crear un BDB from particles, lo conectamos aquí, por ejemplo, ok. Yo reduciría bastante el shape, no sé, a un punto que, bueno, quizás esto es demasiado, pero solo para que lo veáis. Bajar así para tener, bueno, parecido a la partícula. Y lo interesante, porque esta es la área que va a afectar a vuestro grain. Si vuestras partículas son así de grandes, pues vais a afectar toda esta velocidad. En cambio, si son más pequeñitas, pues generaréis un poco más de trails. Entonces, lo que sí que es interesante es exportar este atributo, que es la velocidad con bell y Displacement Acceleration, ¿ok? Displacement Velocity Acceleration, que es lo mismo que tenemos aquí, ¿ok? Entonces, para comprobarlo, si vais a información veréis que tenéis vuestra velocidad calculada aquí en BDBs, que es lo que vamos a usar nosotros ahora, dentro del Velum de la simulación principal, ¿ok? Entonces, una vez tenemos una simulación de estos puntos que nos vaya a gustar, que es lo que vamos a usar para hacer la explosión, nos volvemos a Velum. Dejadme que lo ponga manual. Y aquí dentro, bueno, Velum tenéis todos los parámetros aquí fuera. Es decir, aquí tenéis pues el start frame para empezar la simulación, el timescale, substeps, constant iteration, todas las fuerzas aquí, vientos, gravedad. Tenéis aquí en Advanced, que es interesante, tenéis el repulsion weight y el attraction weight, que es el atributo que nosotros hemos usado para generar los clusters. Entonces, todos estos parámetros yo os recomiendo 100% que empecéis a testearlo. Una vez probéis y testéis que os funciona la velocidad, empezar a jugar con estos parámetros, sobre todo valores extremos, y ver realmente qué está haciendo una cosa y qué está haciendo la otra, y a partir de ahí empezaréis a entender qué está haciendo cada uno de ellos y podéis llegar antes a lo que buscáis. Entonces, para advectar esta velocidad, nuestro outbell de aquí, lo que haremos es ir al inside del DOP de Velum y crear un poco de back volumes, ok. Pop back volumes, por defecto lo tenemos así. Y mi recomendación es colocar aquí vuestro path, ¿vale? Tenéis la opción también, en este caso es 8, que el valor por defecto es 1. Entonces depende de la fuerza que tenga vuestra velocidad, tendréis que variarlo o no. También tenéis el tema de actualizarlo por velocidad, pero normalmente el pop-up by volumes funciona bastante mejor en Update Force, o al menos a mí me funciona mejor. Entonces, que sepáis que tenéis estos tres modos, podéis probarlos, y tenéis una resistencia también aquí, pues para darle un poco de resistencia a esa velocidad y que vuestras partículas se vean un poco frenadas con eso. Entonces, una vez tengáis esto y simuléis, veréis que vuestra simulación ya se ve afectada por esa velocidad, ¿ok? Voy a cargar por aquí. Y aquí veis, tenemos el primer frame. Yo realmente lo he simulado en el frame 20 porque del 1 al 20 no tiene sentido simular, porque básicamente no están aplicando las fuerzas ahí. Entonces, a partir del frame 20 ya empieza la simulación, que es la que tenéis aquí, que es la que habéis visto al principio, ¿ok? Luego aquí he puesto en retime solo por si queréis hacer alguna variación en cuanto a la velocidad, y me he guardado un out sun explode aquí, que es lo que vamos a usar para el render, ¿ok? Este out es el que vamos a usar luego aquí,
en este sun. Vale, seguimos dentro porque vamos a ir ahora a las dos simulaciones secundarias, que son tanto el debris, que es esto de aquí, como el smoke, que es esto de aquí, ¿ok? Entonces, para setear el debris, lo que hemos hecho aquí, en este de Attribute Bob, es solo colorear las partículas que superen cierta velocidad, ¿ok? Que lo vais a poder controlar con estos valores de aquí. Entonces, en el frame 20 que empieza nuestra simulación, ¿veis? Las partículas blancas son las que no tienen velocidad todavía, o tienen velocidad muy bajita, y las rojas son las que sí tienen más velocidad, ¿vale? Que son las que se mueven. Sí que es verdad que en un punto todo es rojo, porque todo se está moviendo, pero cuando llega al final, que todo tiene velocidad muy lenta o casi cero, porque se van frenando, ya se vuelven blancas. Entonces nos vamos a quedar solo con el color rojo, con este delete, que vamos a eliminar el color rojo, y nos vamos a quedar solo con las partículas cuando están en movimiento, ¿ok? Que es la que nos interesa. Más que nada porque ese debris se va a emitir sobre esos puntos que se están en movimiento. No nos interesa que emitan todo el tiempo, sino que solo emitan cuando se estén a cierta velocidad superior al valor que le vayamos dando en esta rampa. Usamos otro DOP, que ahora mismo lo voy a cancelar porque no quiero calcularlo todo ahora mismo. Y calculamos estos debris, que son estos que tenéis aquí. Va un pelín lento porque son bastantes partículas, pero ya veis que es una simulación complementaria de la que ya teníamos, ¿ok? Son estos puntitos de aquí, ¿vale? Así lo veis, ahí, ¿ok? Son estos de aquí, este es el resultado. Entonces, una vez tenemos esto ya generamos otro out, que ese es nuestro debris, que va a venir aquí, es este que tenéis aquí, ¿ok? Y para el volumen, solo he hecho un segundo bounding box para generar un poco más con un pop replicate en la parte superior, que la diferencia es, he hecho aquí un grupo con una esfera, solo para quedarme con esto, añadirle un pop replicate aquí y fusionarlo con esto para tener un poco más en la parte de arriba. Esa es la diferencia, ¿ok? Aquí lo que tenemos que hacer para emitir este volumen, primero es hacer un pyrosource y generar todos los atributos que queramos tener y rasterizar esos atributos para que tengan el volumen para poder generar el humo. Todo esto que voy yendo bastante rápido, estoy yendo bastante rápido porque es algo básico de volúmenes, lo tenéis en el curso de Houdini que hice hace muchísimo tiempo, que es cuando empecé a hacer el canal, y allí tenéis el apartado de volúmenes, os explico un poco más de detalle, por eso estoy pasando así un poco rápido. Entonces aquí tenéis el volumen, esto sí es importante cachearlo, y nada, aquí supongo que he deseteado un poco la densidad. Vamos a ir directamente al volumen. Entonces, dentro del DOP del volumen, vamos a ir por pasos, que es generar el suelo, solo para que tenga un colisionador y no pase más de ese colisionador, sino que esté limitado por ese suelo. El Smoke Object, hemos usado el Pyrosolver Sparse, que es bastante más rápido que el Pyrosolver antiguo que tenía Houdini. Un Volume Source, donde nos traemos densidad y velocidad. Un Gas Vortex Confinement, que va muy bien para romper un poco las shapes iniciales que te genera las simulaciones de humo. Entonces por aquí pues también he trabajado con cuánto quiero que se disipe, cuánto quiero de disturbance, de turbulence, etcétera. Pero eso ya es a gusto vuestro, o sea, empezar a decidir qué valores queréis usar. Evidentemente luego con un DOP import field y seleccionando todos vuestros atributos, recordad que aquí tenéis que seleccionar vuestro DOP y aquí tenéis que seleccionar vuestro object, que siempre os digo que el object es el resultado de vuestra simulación. Entonces aquí le decís qué DOP estoy eligiendo y qué objeto que contiene mi simulación es lo que lo que quiero visualizar. Entonces cacheo mi simulación, que la tendré por aquí. Esto también tarda un poquito, entonces cuanta más resolución tengáis, recordad que tendréis bastante más tiempo de simulación. Vale, pues aquí tenéis, bueno, esto es uno de los frames. Y luego a partir de aquí, pues nada, es otro out, ball, y a partir de aquí, pues ya tenéis los 3 capas que son el sun, lo tenéis aquí, vamos a poner vista de cámara, que son el debris, vamos a poner un frame que se vean un poco mejor, y el humo, ¿ok? Aquí tenéis los 3 y podéis irlo viendo. Por ejemplo, este es el debris sin el sun, este es el sun que es la principal y este es el volumen, ¿ok? Aquí tenéis los 3. Luego yo tengo aquí un environment también,
que esto es para el render, pero por ejemplo podéis hacer pues una preview de todo esto. Vamos a poner 1080 desde el frame 1 hasta el final. Y nada, este es el resultado, este que estáis viendo en pantalla es el resultado, así que nada, como he dicho al principio, pues este ha sido un poco el setup. Creo que no es nada complicado, solo quizá algunos nodos que si no buscáis o queréis hacer este efecto es difícil de conocer, pero una vez los sabéis es muy sencillo de aplicar y os recomiendo 100% que hagáis lo que os he dicho de coger los valores, si vais por ejemplo a Velum o cualquier parte del setup, y empezar a jugar con ellos. ¿Qué hago si bajo este valor? ¿Qué hago si subo este valor? Y así realmente es como aprendéis y cómo os interiorizáis los nodos, los valores, y tenéis claro lo que hace cada uno de ellos. Pues nada chicos, este ha sido el efecto, espero que hayáis aprendido, que os haya gustado el vídeo y que sepáis ahora más o menos cómo funciona Velum. Es una herramienta muy potente que se usa para muchísimos efectos, sobre todo para CFX, que Mark sé que está preparando cosas y os traerá muchos más setups basados en Velum y podéis aprender mucho más sobre la herramienta, pero bueno, para FX a veces también lo usamos para cosas como esta o para otro tipo de simulaciones que poco a poco iremos viendo en el canal. Así que nada, sobre todo estamos muy contentos, muy agradecidos por todo el apoyo que estamos siguiendo, cómo está creciendo la comunidad, y nada, sobre todo suscríbete, darle like y como digo siempre, pues compártelo con la gente que creáis que le puede sacar partido a Agora Visual Effects, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!